De igual manera, en esta materia vamos a ver algunos temas específicos o procedimientos administrativos específicos. Y en este momento deseo abordar el relacionado con el procedimiento sancionatorio establecido en contra de los funcionarios públicos. ¿Por qué hablamos de este procedimiento sancionatorio? El procedimiento sancionatorio conforma una rama especial, es estudiado por una rama especial de el procedimiento administrativo que es denominada derecho administrativo sancionador. Es decir, el Estado, para el cumplimiento de sus funciones, para el cumplimiento de los fines del mismo, no puede quedarse solamente en la posibilidad de decidir e incluso ejecutar sus decisiones, sino también tiene que tener la potestad de imponer diversos tipos de sanciones, diversos tipos de consecuencias negativas para quienes se separen o se aparten de la legalidad. Entonces, en ese caso, el Estado puede ejercer el ius puniendi o la potestad sancionatoria. El ius puniendi normalmente, en la primera referencia o la referencia directa del ius puniendi, la tenemos en el ejercicio del derecho penal, ¿sí? Esa forma de perseguir actos típicamente antijurídicos, culpables e imputables a una persona, conocidos como delitos. Eso es competencia de la jurisdicción penal, del poder judicial, los órganos jurisdiccionales. Pero no solamente compete el ejercicio del ius puniendi, de la potestad, de la posibilidad del Estado de sancionar a las personas, no solamente es competencia de la jurisdicción, sino también es competencia de la administración pública. Ese tipo de actividad, ese tipo de actividad administrativa sancionatoria implica que estamos manejándonos en campos en los cuales están inmersas las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa. Es decir, que en cualquier posibilidad, en cualquier opción que el Estado pretenda ejercer la potestad sancionatoria desde el punto de vista administrativo, el artículo 49 de la Constitución es el norte, ¿sí? Entonces, como sabemos que el Estado puede ejercer potestad sancionatoria, y vamos a hacer referencia específica a una de esas potestades sancionatorias, que es el establecimiento de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, vamos entonces a encontrarnos con que el norte de esa responsabilidad es el artículo 49 de la Constitución, que dice, en términos generales, en el debido proceso, se aplicarán todas las actuaciones judiciales y administrativas, obviamente, y en consecuencia, la defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado de grado de la investigación. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se investiga. Este principio se denomina principio de previos cargos, ¿sí? De acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario, la presunción o principio de inocencia. Toda persona tiene derecho a ser oído en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad el derecho a ser oído, que conlleva también, aunque no lo diga la Constitución, el derecho a que nuestros alegatos, nuestras pruebas sean valorados
se emita alguna decisión al respecto de los mismos, porque si simplemente se maneja, por ejemplo, en el caso administrativo, el derecho a ser oído, y eso no conlleva nada, ningún pronunciamiento ni a ninguna revisión por parte del órgano administrativo, pues está haciéndose nugatorio el derecho a la defensa. El derecho del juez el principio de derecho al juez natural, el derecho a no obligación a declararse culpable, el principio nullum crimen nulla pena sine lege. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Y cuando se habla de leyes preexistentes, se está hablando eh, o normas jurídicas emanadas de órganos legislativos nacionales, estadales y municipales. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. El principio non bis in idem, no dos veces por lo mismo. Y en general, esos son los principios que deberán garantizarse en el ejercicio de la potestad sancionatoria. En el caso del régimen disciplinario, ¿sí? Tenemos que la función pública que corresponde con digamos, la prestación laboral en el campo administrativo, en el campo del Estado, existe una prestación laboral. Los trabajadores al servicio del Estado tienen diversos regímenes, ¿verdad? Existen algunos regímenes especiales, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, en el caso de la Contraloría General de la República, tienen sus regímenes especiales, el Poder Judicial. Pero en el caso general, cuando no existe un régimen especial, se establece que a los órganos de la administración pública, por ejemplo, los empleados de la gobernación, los trabajadores de la gobernación, los vamos a dividir en dos grandes grupos, los que ejercen funciones de empleado y los que ejercen funciones de obrero. Quienes ejercen funciones de obrero están regulados por la Ley Orgánica del Trabajo, pero quienes ejercen funciones en materia de empleados, ¿sí? De aquel tipo de prestación de servicio laboral donde impera más lo intelectual que el ejercicio, el esfuerzo físico, los empleados, estas personas se encuentran reguladas en términos generales por la ley del Estatuto de la Función Pública. Esta ley del Estatuto de la Función Pública establece un régimen disciplinario para los funcionarios que va a implicar que si uno se aparta de la legalidad digamos, incurre en ciertas irregularidades, puede ser objeto de dos clases de sanciones. Una es la amonestación escrita y la otra la destitución. En el caso de la amonestación escrita, sus causales están previstas en el artículo 83 de la ley orgánica, de la ley del Estatuto de la Función Pública. En el caso de la destitución, las causales que le son inherentes están previstas en el artículo 86 y trae, digamos, una serie de causales que me van a determinar que si yo incurro en ellas, pues voy a ser objeto de un procedimiento y eventualmente pudiera ser objeto de la destitución. Por ejemplo, el artículo 86 habla de, en su numeral 6, dice, una de las causales es falta de probidad, vía de hechos, injuria, insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la administración pública. En estos casos, por ejemplo, es interesante recordar que este artículo tiene varios supuestos de irregularidad. Por ejemplo, si yo voy a imputarle a una persona que de repente sustrajo algún dinero o sustrajo
algún objeto propiedad de la gobernación, supongamos, y es trabajador de la gobernación, entonces puede decir, ah, bueno, esa persona incurrió en falta de probidad, falta de honestidad, una conducta deshonesta, entonces debiera decirle, de acuerdo al numeral 6 del artículo 86, incurrió en falta de probidad. Falta de probidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en muchos casos? Se realizan imputaciones a las personas y se le dice que incurrió en el supuesto previsto en el artículo tal, numeral tal, pero ese artículo trae varios supuestos. En este caso interviene uno, falta de probidad, ¿no? Vías de hecho, dos. Injuria, 3. Insubordinación, 4. Conducta inmoral en el trabajo, 5. Acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la administración, 6. Si yo digo que le imputo el numeral 6 del artículo 86 y no especifico cuál de los supuestos, en cuál de los supuestos previstos dentro de ese numeral pudiera encuadrar la conducta irregular que yo estoy juzgando, que yo estoy valorando en ese momento, pues sencillamente estoy poniendo a la persona en situación de indefensión porque no sabe en realidad de qué debe defenderse. No sabe si de repente lo que yo dije que hizo constituye una falta de probidad o de repente constituye una injuria o una insubordinación. Uno puede pensar, bueno, pero no, es muy fácil. Si la persona insultó a su jefe, pongamos, o de repente qué sé yo, llegó tomado al trabajo y dijo groserías, por ejemplo, eso es muy fácil saber que no se trata de una insubordinación, sino una conducta inmoral, o que no se trata de unas vías de hecho, sino de una injuria. Es muy fácil, puede pensarlo, es muy fácil calificarlo, pero el órgano administrativo tiene la obligación, así como el tribunal la tiene también, tiene la obligación de calificar la conducta y darle una valoración jurídica dentro del ordenamiento jurídico con especificidad del supuesto generador de, en este caso, de responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Entonces, si no se hace así, se está imputando mal y en buen derecho, porque a veces esto se desconoce y de repente puede llegar incluso hasta la jurisdicción contenciosa administrativa y no considerarse así, pero en buen derecho se estaría poniendo en un estado de indefensión a la persona y en este procedimiento administrativo, y de este estado de indefensión, ¿qué iría a derivar? Solo iría a derivar la nulidad de las actuaciones que deberán ser acordadas, incluso por el mismo órgano, cuando se le hace en un recurso administrativo o por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Ahora bien, estas son las garantías que debemos considerar, al menos en términos generales, cuando vamos a iniciar un procedimiento de sancionatorio. Los procedimientos sancionatorios pueden ser de muy diversa índole, pueden imponer sanciones, pueden ser procedimientos que impidan o no permitan la realización de una conducta, por ejemplo, como cuando yo hago una orden de paralización de una obra, ¿verdad? E incluso cuando decreto su demolición, pudieran ser ese tipo de cosas. En este caso, estamos hablando de la calificación de la conducta más o menos moral de un funcionario para considerar si él está capacitado, digamos, sí, moralmente, para continuar al servicio de la administración pública, o si está capacitado para que le hagamos una suerte de llamado de atención, que es la amonestación escrita. En el caso del procedimiento disciplinario de institución, el mismo está previsto en los artículos 80, en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. El artículo 89 establece, cuando el funcionario o funcionaria pública estuviera presuntamente incurso en una causal de destitución, se procederá de la siguiente manera. ¿Por qué se presuntamente incurso? Porque obviamente debemos realizar todo el procedimiento antes de afirmar que él está en curso en esa causal de destitución. Hasta que lleguemos al final, en virtud del principio de presunción de inocencia, esa persona está presuntamente relacionado o vinculado con ese supuesto generador de responsabilidad disciplinaria.
mientras tanto, debe presumirse la inocente. Entonces se procede de la siguiente manera. El funcionario o funcionaria pública de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad solicitará a la Oficina de Recursos Humanos la apertura de la averiguación a que hubiere lugar. La solicita, debe decirle a la Oficina de Recursos Humanos en términos concretos, específicos, cuál es la circunstancia relacionada con la conducta de la persona que va a conllevar la apertura de esa averiguación. La Oficina de Recursos Humanos, continúa el artículo 89, instruirá el respectivo expediente y determinará los cargos a ser formulados al funcionario o funcionario público investigado si fuere el caso. Dice aquí, una vez cumplido lo anterior, lo establecido en el numeral precedente, la Oficina de Recursos Humanos notificará al funcionario o funcionario investigado para que tenga acceso al expediente y ejerza el derecho a la defensa, dejando de constancia de hecho en el expediente. Nótese algo. Dice, la Oficina de Recursos Humanos instruye el expediente, determina los cargos a ser formulados al funcionario o funcionario específico, si fuera el caso, y entonces le notifica de los cargos. Durante la instrucción de ese expediente, el funcionario no se entera en ningún momento, salvo que le vayan con el chisme, pero jurídicamente no se entera en ningún momento de la ocurrencia de ese procedimiento en su contra. Entonces, en este caso, mientras se está instruyendo el expediente, que sería, no lo dice la ley, pero sería una especie de sumario, el funcionario no sabe, el funcionario no está en conocimiento de que pudiera haber algo contra él, no hay nada formal, pero se está investigando algo. El funcionario no tiene acceso al expediente en ese momento por la simple razón de que no conoce la existencia de ese expediente. Pero también se entiende que no tiene acceso al expediente porque la ley decide que el funcionario tendrá acceso al expediente cuando sea notificado. Si no, ¿cómo se practica la notificación? Si no pudiera hacerse la notificación personalmente, se entregará la misma en su residencia y se dejará constancia de la persona, día, hora en que la recibió. A tal efecto, cuando el funcionario público ingrese a la administración pública, deberá indicar una sede o dirección de su domicilio, la cual se sustituirá para todos los efectos legales posteriores. Subsistirá para todos los efectos legales posteriores y en la cual se practicarán todas las notificaciones de que haya lugar. Es decir, cuando yo ingreso a la administración pública, debo decir, bueno, mi dirección es tal. Esa va a subsistir para todos los efectos legales. Entonces, baste con que yo entregue la notificación, si no lo puedo notificar personalmente, entregue la notificación en esa sede que yo tengo ya preestablecida dentro de la administración pública y se entiende que la persona ha notificado, simplemente dejando constancia quién la recibió, el día y la hora en que la recibió. Si de todas formas fuera impracticable la notificación de la forma señalada, se publicará un cartel en uno de los periódicos de la localidad, de mayor circulación de la localidad, y después de transcurridos 5 días continuos se dejará constancia del cartel en el expediente y se tendrá por notificado al funcionario o funcionaria pública. Obviamente, en principio, siguiendo los principios de la notificación y de la citación, deberíamos dejar constancia de ese cartel en el expediente y se empieza a contar los 5 días continuos al día siguiente, hábil inmediato siguiente, ¿verdad? O al día siguiente en que yo dejo constancia, al día siguiente empiezo a contar ese lapso de 5 días continuos. El quinto día hábil, después de haber quedado notificado, el funcionario o funcionario pública, la Oficina de Recursos Humanos, que después de quedado el funcionario notificado, la Oficina de Recursos Humanos le formulará los cargos a que hubiera lugar. En el lapso de 5 días hábiles siguientes, el funcionario o funcionaria pública consignará su escrito de descargo. Es decir, se notifica transcurridos 5 días después de esa notificación de que ya quede constancia de que la persona está notificada, se procede a formularle los cargos y 5 días hábiles siguientes, en un lapso, no un término, entre ese lapso, el funcionario consignará su escrito de descargo. El funcionario público investigado durante el lapso previsto
previo a la formulación de cargos y dentro del lapso para consignar su escrito de descargo, tendrá acceso al expediente y podrá solicitar que le sean expedidas las copias que fuesen necesarias a los fines de preparar su defensa, salvo aquellos documentos que puedan ser declarados reservados. Hay documentos que se declaran reservados de acuerdo a la ley orgánica de la administración pública, pero surge la duda. Si esos documentos declarados reservados son fundamentales para el ejercicio de la defensa del funcionario, ¿cómo queda su derecho al ejercicio de la defensa si no puede conocer esos documentos? Concluido el acto de descargo, se abrirá un lapso de 5 días hábiles para que el investigado o investigada promueva y evacúa las pruebas que considere convenientes. Un lapso confuso, no en términos peyorativos, sino es confuso porque son para promover y evacuar, es decir, para hacer esos dos tipos de diligencias probatorias. Dentro de los 2 niveles siguientes al vencimiento del lapso de pruebas concedido al funcionario o funcionaria, se remitirá el expediente a la consultoría jurídica o unidad similar del órgano o ente a fin de que opine sobre la procedencia o no de la institución. A tal fin, la consultoría jurídica dispondrá un lapso de 10 días hábiles para decir si es procedente o no es procedente la destitución. Obviamente, se trata de un criterio técnico jurídico específico que va a determinar, bueno, si es procedente, porque considero que debe ser procedente porque encuadra en tal supuesto o deja de encuadrar en tal otro. La máxima autoridad del órgano o ente decidirá dentro de los 5 días hábiles siguientes al dictamen de la consultoría jurídica y notificará al ciudadano, al funcionario o funcionaria pública investigado el resultado, sea cual fuere, indicándole la misma notificación del acto administrativo, el recurso jurisdiccional que procediere contra dicho acto, el tribunal por ante el cual podrá interpretarlo y el término para su presentación, que son requisitos fundamentales esos 3. El recurso, el tribunal y el término son 3 requisitos fundamentales para el ejercicio del derecho a la defensa. Si bien uno pudiera decir, bueno, pero se presume que la persona conoce la ley, entonces si yo le digo, mira, aquí está su decisión, y no le digo cuál es el tribunal, ni cuál es el término para ejercer, ni qué recurso se trata, bueno, se presume que conoce la ley, entonces uno diría, bueno, la persona pudiera con esa presunción de conocimiento de la ley, debiéramos pensar que sí va a poder ejercer el derecho a la defensa cabalmente, pero no porque estamos ante un derecho fundamental y la misma Constitución, como la acabamos de leer, exige que sea tutelada esa defensa y entonces esas previsiones son fundamentales y necesarias en esa notificación. De todo lo actuado se dejará constancia escrita en el expediente. Todo lo que esté en el expediente es lo que existe. Lo que no esté en el expediente en esta materia de procedimiento administrativo simplemente no existe. El incumplimiento del procedimiento disciplinario al que se refiere el artículo por parte de los tribunales, por parte de los titulares de la Oficina de Recursos Humanos será causal de destitución. Es decir, si hubiere una posibilidad de revisar la conducta de un funcionario público y no se lleva a cabo, se hace un perdón tácito, sí opera un perdón tácito, se dejan correr los lapsos y opera un perdón tácito, pero si no se cumple con ese procedimiento disciplinario, el titular de ese órgano administrativo que ejerce la materia de recursos humanos estaría incurso en una causa de destitución porque el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado no es electivo. No es que yo puedo hacerlo o no, sino yo debo hacerlo. Debo hacerlo para tutelar el derecho de, digamos, la generalidad de las personas, en este caso el derecho de la generalidad de las personas a tener un tratamiento, a tener unos funcionarios públicos cuya conducta se adecue con los parámetros previstos en las normas.